Buenas tardes. Eh, Bienvenidos a esta sesión de debate sobre lo que es la oficina de del dato sanitario, qué es lo que entendemos por oficina de dato sanitario. Me presento, soy Javier Balfagón, director general de la DGTIC. No sé nada del entorno sanitario, ¿vale? Pero también trabajamos con gobierno del dato y con oficinas del dato de datos no sanitarios, ¿vale? Para nosotros la Consellería de Sanidad es una consellería más con la que tenemos que federarnos e intercambiar datos, datos sociales, otro tipo de datos, pero no es mi especialidad, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo de esta mesa de debate? Pues es entender mejor en qué consiste y cuál es la labor y cómo debe ser la oficina del dato en el entorno sanitario. Ese es el objetivo, ¿no? Nos interesa conocer la visión sobre aspectos claves como la gobernanza, la interoperabilidad, la calidad, la innovación, la ética, la privacidad y, por supuesto, las posibilidades de colaboración entre los diferentes actores que interactúan con el dato sanitario. Administraciones públicas, hospitales, investigación, servicios especializados y empresas tecnológicas. El objetivo de este debate es tener una visión 360 de la Oficina del Dato Sanitario, teniendo en cuenta la visión particular de cada uno de esos actores, ¿vale? Por ello, nos acompañan en esta mesa, iba a decir a mi derecha, sí, creo que sí, si los voy conociendo, a mi derecha José Manuel Alcaraz Muñoz, subdirector general de Tecnologías de Información del Servicio Murciano de Salud, ingeniero en informática, máster en Dirección de Sistemas y Tecnologías de Información, diploma de estudios avanzados en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, miembro del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración General del Estado. Buenas tardes, José Manuel, bienvenido. A continuación, me dejo que eres Project Leader en el Parlamento Europeo en Excelencia y más de 20 años dedicado a los proyectos de tecnologías de información aplicadas a la sanidad. A continuación está Mercedes Barreiro Hernández, directora corporativa de Sistemas de Información y Transformación Digital del Grupo Vitas, con más de 25 años de experiencia en sistemas de información y procesos. Ha trabajado en prestigiosas firmas y desde algo más de 15 años ha desempeñado puestos de CIO en diferentes empresas. Buenas tardes, bienvenida Mercedes. En el extremo de la derecha se encuentra Mireia Rodríguez, cofundadora y CEO de Vitac, responsable de desarrollo de negocio del área de servicios de tecnologías en ICVIA, bióloga especialista en análisis clínicos y máster en medicina tropical y salud comunitaria. Buenas tardes, Mireia, bienvenida. A mi izquierda tengo a Belén Delgado Díez, subdirectora general de Información Sanitaria, perteneciente a la Secretaría General de Salud Digital, Información e Innovación del Servicio Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, especialista en Pediatría y subespecialidad en Nutrición y Enfermedades Metabólicas, realizadas ambas en el Hospital Universitario de La Paz de Madrid y jefa de Servicio de Pediatría en diferentes hospitales. Buenas tardes, Belén, bienvenida. Y por último, tenemos a Óscar Flores, CEO de Genome Core, que lo que he podido averiguar, Genome Core es una empresa biotecnológica fundada en 2015, me corriges, con sede en Barcelona, que desarrolla tecnología y servicios B2B a los grupos de interés de la cadena de valor del diagnóstico biomédico, con la visión de superar los desafíos de implementación universal de la medicina de precisión en los entornos sanitarios. Bienvenido. Buenas tardes, Óscar. Bienvenido. Bueno, desde mi punto de vista, hay una frase que siempre me ha marcado en este recorrido hacia el gobierno del dato. ¿Vale? Esa frase que me marcó ha sido que el beneficio de tomar decisiones basadas en datos es mucho mayor de lo que muchos gestores públicos pueden imaginar. ¿Vale? Eso me marcó y realmente me hizo investigar en todo este mundo del dato y el del manejo de los datos, ¿no? Voy a dar una definición de libro de oficina, ¿vale? De oficina de gobierno. Oficina de Gobierno del Dato es la entidad
organizacional responsable de establecer, implementar y supervisar políticas, estándares y mejores prácticas para la gestión eficaz y segura de los datos en toda la organización. Esta es la definición del libro. Su objetivo es garantizar la calidad, integridad, accesibilidad y seguridad de los datos, facilitando una toma de decisiones basadas en datos confiables y consistentes. ¿Vale? Debe tener un modelo organizativo robusto para asegurar la gestión efectiva de los datos y maximizar su valor. A partir de aquí, ya empezáis vosotros a dar lo que tenéis que vamos a hacer es ver vuestra visión sobre la oficina del dato, cada uno de los actores que estáis aquí, que son los diferentes actores en diferentes ámbitos que intervenís en esta interacción de datos, y por tanto, pues ya cedo la palabra, te cedo la palabra a ti, Belén. Tú puedes, no sé si utilizabas presentación o no utilizabas presentación, pero bueno, danos tu visión sobre la oficina del dato. A ver. Pues improviso un poco, que también está bien, para que estemos todos animados. Mira, fenomenal. Voy a tener que pasarla rápido, pero voy a contar pues mi propia versión de esta presentación que he ido madurando en el tren para darle un poco de una visión un poco distinta de lo que puede ser la oficina del dato, ¿no? En las sesiones de antes ya se ha contado todas las necesidades que hay, ¿no? De interoperabilidad, de la falta de sistemas de terminologías que no estamos usando, que existen, pero yo lo que quería, dándole una vuelta, os lo digo, en el tren, pues era, a ver, estaba repasando, viendo los puntos de partida, ¿no? Y quería ver qué es la importancia, ¿no? Porque tú contabas, Javier, que no sabes de sanidad, no eres experto en salud, y no es lo mismo, ¿no? Un dato de salud que no un dato de salud. Cuando hablamos de oficina del dato con los datos sanitarios, a veces se nos olvida exactamente qué son esos datos, porque no es un dato cualquiera, al final son personas que esos datos que vamos a utilizar van a repercutir en la salud de las personas, en la nuestra propia. Entonces, eso es muy importante para que cuando hagamos el trabajo, todas las administraciones públicas, los entes privados, que veamos, ¿no?, el objetivo final. No son datos sin más, no son estudios sin más, no son resultados para ciertas investigaciones. Eso va a reportar en personas que tienen una vida real y que nos puede reportar a nosotros en un futuro. Yo iba pensando, puede ser que con el embarazo y con datos personales, pues estaba hablando con una familiar, pues tiene una enfermedad grave, es una persona de 35 años, tiene un tumor, no sabemos dónde va a ir hacia el futuro. Esa información de esa persona, que es un familiar mío, imaginaos si hubiese un estudio que le diese una oportunidad, ¿cómo evalúa eso en su vida? Es que no es lo mismo un dato, a lo mejor bancario, un dato ambiental, que un dato de salud, ¿no? Porque puede ser que en 10 años ese dato sea bueno para nosotros, ¿no? Esos resultados que tengamos vayan a ser en beneficio de nuestra propia salud. Entonces, es muy importante, y por eso quería yo aquí filosofar un poco antes de luego seguir con lo que es la oficina, de lo que es la necesidad de esa oficina. Porque venimos de estos puntos de partida, de sistemas fragmentados. Yo, como ha dicho Javier, trabajaba en el Hospital La Paz, en una unidad de metabólicas, son enfermedades raras. Sabéis que tenemos nosotros en el Ministerio el proyecto Únicas, son niños con enfermedades muy raras, pues que tienen a veces supervivencias bajas, tienen tratamientos complicados, tienen una calidad de vida pues bastante baja. Y no nos hablábamos con el Hospital Ramón y Cajal, que también tiene unidades metabólicas, que tiene casos como los nuestros. ¿Cómo vas a saber, cómo vas a mejorar un caso si los de al lado, que está a 2 kilómetros, los que no veáis en Madrid, está ahí, puedes ir andando de un hospital a otro, no sabes qué están haciendo ahí? Puedes llamar al médico, pero no tiene sentido que esos datos de cosas importantes no los estemos utilizando. Y esto es como estábamos antes, ¿no? Utilizábamos datos que teníamos, yo tenía suerte, estaba en La Paz, muchos datos, muchas personas, muchos casos interesantes que los llamamos los médicos, ¿no? Pero ¿por qué yo sí y el de Cuenca a lo mejor no los tiene? Es que a lo mejor tiene un caso que no está viendo porque no tiene toda esta información. Entonces, este punto de partida, yo lo que quería contar es la importancia, ¿no?, que tiene, pues, lo que ha visto también en la emergencia sanitaria, un COVID. Si hubiésemos tenido estos sistemas, a lo mejor nos hemos dado cuenta que había una neumonía sin etiología, que estaba habiendo muchos casos. ¿Esto lo podríamos haber visto antes? Pues probablemente sí. Entonces, cuando hablamos de salud, es muy importante que veamos esto, ¿no? Yo sé que tú utilizas muchos datos, Javier, pero en salud es especialmente lo que se dice, ¿no? La salud es lo primero que tenemos que tener en cuenta.
Y por eso una oficina del dato es súper importante, es el activo estratégico que tenemos que tener. Y por ello se ha creado el Ministerio de Sanidad, ya lleva un par de años de manera no oficial y desde el 2024 en la normativa del Real Decreto con esta oficina del dato para utilizar estos datos. Y lo que habían dicho antes, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Garantizar la calidad. Los datos son muy importantes, pero tienen que ser válidos. ¿Cuántos estudios han hecho sin contar raza, sin contar sexo, que dan datos que son válidos para cierta población, pero que no son para otros? Si tenemos los datos muy limitados, nunca llegaremos a unos resultados adecuados y no podremos tener información válida para mucha población. Yo también tengo una enfermedad, no es grave, pero no hay nada sobre mujeres con esta enfermedad. Los cambios hormonales, por ejemplo, tú no sabes nada y todo esto es importante. O no sabes si la raza negra se ha visto en muchos tratamientos que no son válidos para ellos. Son una gran parte de la población. Entonces, tener esta información, tener la calidad buena, esto es lo que tiene que hacer la oficina del dato, ¿no? Facilitar el uso de datos, garantizar que es un uso ético, que los resultados que vamos a tener tienen sentido, ¿no? Para la población, porque la población somos nosotros. Eso es lo que yo creo que tenemos que llegar. Y esto era un poco contaros las funciones que yo creo que se van a contar en este debate, no me voy a extender más, contar los desafíos, ¿no? Decían antes, ¿no? que el médico, a lo mejor, el profesional sanitario, a veces tiene resistencia, a veces no hemos contado con ellos. Yo llegué al cambio en La Paz de papel a ordenador. Nos llegó un sistema súper rígido, que era para todo el mundo igual. Era igual la UCI, que era la pediatría, que el de adultos, que la urgencia. Digo, pues esto es imposible. Yo necesitaba unos datos que no podía meter en las historias. Entonces, si no cuentas con el que lo va a usar, no esperemos que cuenten con nosotros luego. Luego tenemos otros, ¿no? Desafíos que sabemos, el marco normativo, todos los que están viniendo. La capacitación, si el profesional nadie le capacita, no lo va a hacer nunca. Si el profesional le dices, escribe en ordenador y no lo ha hecho nunca, esto lo hablo de 10 años, no hablo de tanto, pues a lo mejor te dice que él en una historia clínica, poniendo la frase que quería poner, motivo de consulta y cirugía, apendicectomía, se había acabado porque era información para él. Pero todo esto hay que ir trabajándolo. Y ya termino. Bien. Y nada, sí quería esto, sin más, una frase inspiradora de los datos. Sin datos no somos más que otra persona dando una opinión. Entonces, son muy importantes. En salud son muy importantes porque todos podemos estar al otro lado. Entonces, esto era hablando, escuchándote a ti, diciendo que no sabes de sanidad, ver esa parte de lo importante, ¿no? que son, porque todos podemos estar ahí. Yo tengo algo, seguro que la mayoría de aquí algo tiene, o su familia más cercana tiene una enfermedad. Rara no, pero queremos lo mejor con ellos y estos datos, pues a lo mejor son más importantes que otros datos que no necesitan tanta gobernanza, o sí. Muy bien, muchas gracias. Óscar, cuando puedas, nos das tu visión. A ver si podemos poner la presentación. Me da un poco de soporte. Bueno, para ir empezando, mientras ponen la presentación, simplemente contextualizar esto. O sea, Gironcourt es una empresa que la fundamos hace 10 años, Miquel Àngel Bru, que es un enfermero pasado a consultor, a consultor tecnológico, y un servidor, que soy ingeniero informático y doctor en biomedicina. Y la creamos con la precisa razón de llevar esto que nos viene encima a todos y que creo que aún no somos conscientes de lo que implica, que es esto de la medicina de precisión, medicina participativa, medicina 5P, al final es medicina dirigida por datos. Y esto cambia un paradigma, y cambia un paradigma que se debe gobernar, evidentemente. Y el paradigma que cambia y es que hasta ahora los datos se generaban como un producto de la atención sanitaria. Voy al médico, me pide una analítica. En la analítica tomamos unas decisiones. Ahora esto se está invirtiendo. Por primera vez la medicina preventiva, la medicina predictiva, parte de los datos. Es decir, primero obtenemos datos, luego tomamos decisiones. Y esto cambia completamente la gobernanza y la gestión de los pacientes en sanidad. En Gironcourt, bueno, me salto la parte más comercial porque tenemos poco tiempo, pero ¿cómo estamos implementando la medicina de precisión en el Sistema Nacional de Sanidad? Me parece muy bien que hablemos de OMOP, que hablemos de FHIR, que hablemos de Peniacher, pero no son modelos definidos para la medicina de precisión. Hoy en día estamos implementando dentro de proyectos SIGENES y desde Gironcourt, junto con otros integradores, estamos colaborando en implementar esto tanto en el nodo central del Ministerio de Sanidad como en Cataluña, como en Osakidecha. Estos proyectos, si os fijáis, digo medicina de precisión en el Sistema Nacional de Sanidad 1.0.
Y digo 1.0 porque es una implementación inicial, diría trivial, de la medicina de precisión, que es la genética. La genética es muy fácil. Todos tenemos el 99,99% de nuestro ADN es el mismo y solo un pequeño 0,01% es el que nos diferencia. Pero es que a partir de aquí, esta información no cambia durante nuestra vida y si cambia es porque hay un tumor, por oncología, por otro tipo de situaciones especiales. Claro, esto es fácil y es complicado, es muy complicado, es uno de los proyectos más ambiciosos que hay actualmente en el Sistema Nacional de Sanidad. ¿Qué pasa cuando vamos al 2.0? Que estamos trabajando en el mundo real en otros proyectos. Os pongo un ejemplo muy pequeñito de la Diputación de Gerona, un proyecto de sanidad pública, de salud pública. Es un proyecto que busca un seguimiento longitudinal de 4.000 ciudadanos, no son pacientes, son ciudadanos, durante 10 años. Se hacen analíticas de sangre, se hace un seguimiento del historial clínico y se hace cuestionarios, entrevistas, etcétera, etcétera. Se quieren hacer cosas que son multidisciplinares, se quieren integrar datos fiscales de Hacienda. ¿Por qué? Porque evidentemente en sanidad hay un factor económico muy importante en cómo la sanidad afecta o tiene accesibilidad diferente a diferente gente con diferente poder adquisitivo. Que yo sepa, Fire a día de hoy no tiene un esquema para representar el nivel adquisitivo o los impuestos que ha pagado un determinado ciudadano, ¿no? Como esto, podemos encontrar otros proyectos, que no me voy a enrollar mucho, pero tenemos un proyecto de digitalización y manejo integral de pacientes en cáncer, donde evidentemente la genómica es una de las componentes, pero nos encontramos con imagen médica, nos encontramos con anatomía patológica, nos encontramos con datos clínicos, pero es que tenemos otro proyecto que son los jugadores del Barça. Nosotros tenemos el ADN de todo, desde Messi hasta para adelante de todos los jugadores del Barça. Allí el problema no es que tengan un cáncer o que tengan una enfermedad, es que se lesionen. Ese es el cáncer del mundo del deporte. Os podéis imaginar que estamos en medicina médica. Es medicina también y evidentemente tiene sus consecuencias para las carreras de estas personas. Todo este conjunto heterogéneo de datos, hemos de ser capaces de gobernarlos, modelarlos, quizá dejar de hablar un poco tanto de estándares, que los estándares... Sinceramente, hay muchísimos. Hay algunos que conocemos muy bien todos, hay otros que son más nuevos. Estamos hablando ahora ya de estándares de genómica, como BERS, como Phenopackets, que están entrando ya en el Sistema Nacional de Sanidad. Pero es que después tenemos datos de biosensores, de wearables, de un montón de cosas que nunca en la vida seremos capaces de representarlas dentro de un estándar clínico. No encontraremos un estándar que sirva para todo el tiempo y que sea perdurable. Nos vamos a encontrar estándares puntuales que van a ir evolucionando. Y esto es una de las cosas que pedimos a la Oficina del Dato, que no se fije tanto, y creo que lo voy a dejar aquí. No tiene sentido que nos enfoquemos tanto a definir qué formatos o qué bases de datos o qué arquetipos utilizamos, cuando realmente... Todos somos felices cuando nos encontramos un CSV de la vieja escuela, y si tenemos ya la suerte de encontrar un XML o un JSON, sean Fire, sean OMOP, sean lo que sean, ya es fiesta mayor, porque a partir de esto podemos modelar esquemas ricos de datos. Entonces, un poco, ¿no? Lo que yo pediría es, oye, trabajemos en que sean modelos universales y a prueba de futuro, porque a veces cuando estamos dedicando mucho tiempo a implementar un determinado estándar, resulta que el estándar ya se ha quedado obsoleto, que estamos trabajando ya con la nueva versión del estándar, ya hemos implementado la versión vieja, que es lo que está pasando ahora con HL7, la versión 2, que aún está siendo utilizada ampliamente en el mundo diagnóstico, pero que claro, estamos implementando Fire. Pero de aquí a 10 años Fire no existirá, señores y señoras. Esto pasará a ser HL7, otro nombre fancy que pongan en ese momento. Bueno, pues quizá es momento de dejar de dar vueltas a este círculo, ¿no? Como el hámster que nunca se acaba de mover y decir, oye, vayamos a gobernar el dato, vayamos a tener datos de calidad, vayamos a los principios básicos de FHIR, de FHIR, no de FHIR, de FHIR, Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, los principios que gobiernan la investigación biomédica. Si cumplimos con estos esquemas, si tenemos APIs estructuradas, abiertas no quiere decir públicas, quiere decir que si yo tengo las credenciales puedo entrar, pero sin reinventar un arco de rueda. Y si esto está sujeto a unos esquemas de gobernanza que permitan la interoperabilidad real de los sistemas, nos encontraremos que, bueno, esta la pongo porque ya sé que la conocéis, pero como habían 14 estándares
y hacía falta uno que lo unificara todo, ahora tenemos 15 estándares, ¿no? Este no es el problema. El problema que hacia donde hemos de ir, esta me la salta un poco, es hacia cómo funciona Internet. Internet tiene millones de proveedores. Facebook no se pone de acuerdo con Google y no se ponen de acuerdo con X o como se llame ahora la red de Elon Musk, si no le he cambiado el nombre mientras estamos en la charla. Pero funcionan con estándares de muy bajo nivel, HTTP, intercambio con ficheros JSON, APIs REST, y todo funciona. Y no están todo el día hablando de estándares y de formatos, porque es imposible poner de acuerdo a toda esta gente. Necesitamos guías comunes, necesitamos visión, necesitamos anticiparnos al cambio. Y esto es lo que debe hacer una oficina del dato, precisamente. Muy bien, Óscar, muchas gracias. José Manuel, adelante, dinos tu visión de lo que es una oficina del dato sanitario. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo soy el primero que no usa presentación. He oído ahí muy bien la comunicación de los mensajes, en este caso. No ha habido interoperabilidad no ha habido mucho. Unos somos venidos sin presentación y otros con presentación. Claro. De aquí para allá sin presentación. Muy bien, así. Bueno. Guay. A ver, yo creo que lo que puedo aportar a esta sesión es el punto de vista de un servicio autonómico de salud. Sabía que por parte del Ministerio iba a estar muy clara la exposición, que coincido. Y bueno, me ha parecido súper interesante el punto de vista de los estándares, porque es verdad que estás diciendo tienes mucha razón. En un servicio de salud, pues ahora la verdad es que todos los servicios de salud estamos revolucionados con el tema de la estrategia de salud digital, el espacio nacional de datos sanitarios. Tenemos pasta, nos dan dinero para hacer estas cosas y además tenemos planes y creo que bastante bien hilados y que nos están llevando a un sitio que creo que todos reconocemos como un sitio pues mejor en el que estamos y que de verdad va a tener un impacto en la sanidad a nivel nacional. En el caso de la oficina del dato, pues también es algo que recibimos con los brazos abiertos porque tenemos una guía como es la gobernanza del dato que se ha marcado a nivel nacional, cómo se va a hacer. Tenemos una obligación porque viene el Espacio Nacional de Datos Sanitarios, porque viene el espacio europeo a su vez, y por tanto el entorno es bueno. Y como digo, nos dan dinero para hacerlo. Pero ¿cómo nos pilla todo esto a nosotros, en las comunidades autónomas, en los servicios de salud? Pues nos pilla, pues vamos a ver si al final la oficina del dato tiene que velar por cosas tan importantes y usando un poco la distinción que se hace en el Sistema Nacional de Salud. Tenemos que garantizar la gobernanza, tenemos que garantizar la interoperabilidad y tenemos que dar garantía a los datos que se están prestando o usando. Pues en los dos primeros aspectos, en la parte de la gobernanza, tiene una parte tecnológica. Tengo que decir que en la región de Murcia más o menos nos pilló bien. Hemos empezado a trabajar en un data lake sanitario antes de que se pusiera en marcha todo el movimiento del Espacio Nacional de Datos Sanitarios y tecnológicamente estamos ahí bastante bien posicionados, pienso, y ahora mismo estamos trabajando precisamente en el expediente para la parte de gobernanza y virtualización de nuestro data lake para poder seguir trabajando a nivel del Espacio Nacional de Datos Sanitarios. En la parte de interoperabilidad, pues es un trabajo, pues como se ve, pues muy sesudo. Hemos tenido que estar trabajando con muchos estándares, uno a uno, pues de diferentes aplicaciones, intentando construir el reflejo de la historia clínica interoperable, pues marcado por las bases que ahora mismo parece ser que indican los estándares nacionales que nos van guiando. La parte de garantías, pues creo que en general siempre ha sido la más fuerte en un servicio de salud. Tenemos los comités de ética, tenemos un delegado de protección de datos, que, a decir verdad, esta parte de garantías era la más activa en el tema del uso del dato pues para estudios e investigaciones. Antes hablábamos que a veces no se cuenta con el profesional, pero es verdad que a veces el profesional no cuenta con la organización y a veces se producen situaciones en las que es difícil controlar lo que pasa. Me explico. En la región de Murcia pues somos una región pequeña, tenemos todos los hospitales y los centros de salud con el mismo sistema de información y básicamente es fácil hacer un control de la información porque
que se administra a nivel central. Es decir, no se pueden poner en marcha extracciones que no se administren desde los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud. Sin embargo, el escenario de pues, gente con inquietudes, con necesidades, un servicio o varios servicios de un hospital, una universidad, un laboratorio, una empresa que se ofrece, un piloto gratuito, pues eso surge. Y entonces pues sí que tienes estos datos que se van creando y que al final es la parte de control que se tiene, digamos que es los comités de ética, el interés clínico, por supuesto, y la parte del control de los datos que se protejan adecuadamente, los datos personales. Sin embargo, todo esto, ahora cuando pasemos a trabajar bajo la forma de una oficina del dato, yo creo que nos obliga también a hacer una importante reestructuración, al menos en la forma de organizarnos, en los flujos y en la toma de decisiones. Como digo, la parte tecnológica no va a ser un problema, va a ser una tarea, sabemos más o menos lo que hay que hacer y ahí estamos. La parte de garantías pues está bastante asegurada generalmente en el área sanitario, pero creo que una oficina del dato poco puede hacer si al final no va de la mano de una estrategia del dato en general. Puede llamar estrategia de la IA también, porque va muy asociado, pero yo me atrevería más y llamaría estrategia de la tecnología. Oye, ¿dónde nos interesa enfocarnos ahora? ¿Qué toca ahora? Este estudio es súper interesante, pero ¿de verdad nosotros ahora nos toca ponernos a trabajar en este estudio? Si estamos con este y este. Hay un límite de recursos, económicos, por supuesto, y tecnológicos, pero sobre todo humanos, muchas veces porque tienes que ponerte a evaluar. Alguien tiene que decidir, alguien tiene que priorizar, y a lo mejor hasta alguien tiene que decir que no. Al final la gobernanza consiste en eso, la auténtica gobernanza, la de cuando tienes un abanico de opciones, algunas de ellas preciosas, todas súper útiles, muy buenas para el paciente o para el profesional, y algunas hasta gratuitas. Pero aún así tienes que implantar lo que es la gobernanza del dato. De verdad creo que la puesta en marcha de las oficinas del dato sanitario, lo que nos va a tocar a las comunidades autónomas, pues sí, va a ser una tarea dura, pero también va a ser una oportunidad para mejorar en este aspecto de la gobernanza del dato a nivel regional. Muy bien, muchas gracias. Mercedes, ¿cuál es la visión de un hospital privado, un grupo privado? Bueno, en la parte asistencial es parecida, ¿vale? Sí que tenemos el mismo objetivo, por supuesto. La oficina del dato tiene que velar por o va a conseguir poder tener una visión integral del paciente desde un montón de puntos de vista, no solamente asistenciales, porque hay otro tipo de datos que también colaboran a que puedas llegar a hacer un diagnóstico más preciso e incluso un tratamiento personalizado, ¿no?, para ese paciente, y yo creo que eso es una gran ventaja, ¿no? Y que la oficina del dato tiene ahí una labor importante, porque hay que velar, por supuesto, por la integridad, por la homogeneización de toda la información, que no lleven luego a que puedan llegar, si esto no se cumpliera, a conclusiones erróneas, ¿no? Pero ahora mismo las decisiones han de tomarse con datos, no se pueden tomar de otra manera. Y esto es en lo que va a colaborar la oficina del dato, a vigilar que primero la información sea de calidad, que se tenga y se mantengan unos catálogos y que no se nos vaya esto fuera del control, ¿no?, que puede ocurrir, como decías tú, que efectivamente yo también tengo esa experiencia constantemente, ¿no?, que todos debemos contar con todos. La parte técnica de contar con la parte asistencial o administrativa o financiera o quien quiera que sea, no puede actuar por libre. Tiene que la oficina del dato tiene una característica, y es que ha de ser multidisciplinar. Tiene que estar constituida por personas de distintas áreas de la compañía, y de esta manera funcionará mucho mejor. Pero en una compañía privada, un data lake tiene también consecuencias muy interesantes para la gobernanza de la compañía, para la toma de decisiones de todo tipo, y va a colaborar de una manera muy importante a que sean decisiones mucho más fundamentadas. Y yo creo que hay una tercera pata
que es también muy importante, y es que los empleados de la compañía, cuando trabajan en una compañía que está mejor organizada, que está optimizada, porque una buena oficina del dato dará lugar a que podamos optimizar procesos, creo que va a ser un lugar mucho más amable en el que trabajar, porque no habrá silos, no habrá, y no hay, de hecho, ya porque eso ya se está rompiendo, ¿no? No hay silos, es una compañía que trabaja compartiendo información, colaborando en proyectos juntos y teniendo un mismo objetivo. Si esto exclusivamente si miro mi compañía, mi grupo. En el ámbito sanitario ya hay una iniciativa que lleva como 2 años, yo creo, o algo más, a lo mejor ya hace 3, que se lanzó para tener un espacio que fuera gobernado por el paciente y desde el que se dispusiera el paciente pudiera disponer de la información que tuviera en cualquiera de las empresas que estábamos participando de este proyecto, ¿no? El proyecto se llama Hermes y, bueno, pues hay grupos hospitalarios, yo creo que estamos la gran mayoría, empresas aseguradoras también, tiene ahí una serie de empresas bastantes que estamos colaborando. Esto realmente hace que el dueño de la historia sea el paciente, independientemente de si se ha tratado en Quirón, en Vitas o en Sanitas. Lo ideal, desde mi punto de vista, sería que esto también fuera participado por la empresa pública, que consiguiéramos que este espacio fuera común y, bueno, supongo que cuando avance un poco más y avance el tiempo, pues se conseguirá, ¿no? Nosotros sí tenemos oficina del dato. Nos pilla en un momento interesante porque llevamos 5 años en un proyecto de una transformación digital muy profunda. Hemos conseguido cambiar todos los sistemas en estos 5 años y es homogéneo. Partíamos de una situación diversa porque el crecimiento había sido inorgánico y por tanto había sistemas diferentes y actualmente contamos con un único sistema para toda la compañía, lo cual nos facilita muchísimo el poder disponer de una base de datos única con catálogos únicos. Y llevamos ya creo que son como 6 o 7 meses trabajando en un espacio de datos que también creemos que va a estar muy alineado con lo que viene ya con el espacio de datos europeo, ¿no? Entonces, bueno, para mí esas son las patas principales desde un punto de vista de una empresa privada, pero también desde el punto de vista de interoperabilidad con otros grupos privados y, por supuesto, lo ideal sería que finalmente pudiéramos conectarnos todos, ¿no? Porque el dueño y el beneficiario de esa interoperabilidad es el paciente. Muchas gracias. Gracias. Ahora le toca a Mireia. Gracias tu visión, por el turno. Bueno, la mayoría de compañeros de mesa nos conocemos de mi época de Vitac, ¿no? Vitac es una empresa que se fundó hace casi 20 años, la fundamos con Tony Mas, y hace 1 año y medio fue adquirida por Icubia. Entonces, os digo 4 pistas de Icubia. Icubia, una multinacional presente en 90 países, 90.000 trabajadores, 60 años de experiencia exclusiva en sanidad y moviendo 9 millones de datos de registros, diría, diarios que se transforman en conocimiento clínico para poder investigar. Entonces, os quería retroceder y explicar mi visión desde mi experiencia hace 20 años, ¿no? No hablábamos de la oficina del dato. Nosotros éramos expertos en interoperabilidad semántica y no hablábamos de oficinas de datos. Hablábamos de oficinas de estándares, oficinas de interoperabilidad. Era la época de la salud electrónica. Estamos hablando de 2008. Y en ese momento el conocimiento residía en las personas. Luego, en 2017, empezamos a hablar de salud digital y cambia el escenario. Y el conocimiento ya no reside en las personas, sino que las personas, los especialistas, entrenan algoritmos, ¿no?
hay un gap importante en esta aproximación. ¿No se oye? Perdón. Entonces, os quería explicar un poco. Hemos tenido la suerte de participar en varias oficinas del dato. Actualmente estamos en 4 proyectos ofertando nuestros servicios y herramientas. Tenemos un servidor de terminologías, IQVIA Clinical Terminology Server, y nosotros estamos viendo cómo está más o menos, después de leer muchos pliegos y aplicar, cómo están definidas las oficinas del dato, ¿no? Tenemos una oficina técnica que está contando con perfiles, pues CIOs, CTOs, CDOs, cualquier persona relacionada con la tecnología y el dato está presente en esta oficina técnica. Y luego está la parte de la plataforma. La plataforma que muchas veces es modular, que es capaz de almacenar datos, de entrenar algoritmos, de hacer registros y de interoperar. Entonces, nosotros lo que hemos ido viendo durante todos estos años es que todos los sistemas departamentales, que muchas veces llamamos silos, están volcando datos a una plataforma. Esta plataforma está actuando transitoriamente como un repositorio y a este repositorio llegan los datos a veces estructurados, a veces semiestructurados, muchas veces llegan como flujo continuo e intensivo, como sea el ámbito genómico, y es bastante difícil de lidiar con todo eso. Entonces, ahí es donde el papel de la oficina del dato es velar por la calidad del dato, sobre todo hacerlo interoperable. Y estoy de acuerdo con Óscar que el FAIR para mí es más findable, accessible, interoperable and reusable, porque lo que queremos es explotar conjuntamente todos estos datos de los silos. Y lo queremos hacer muchas veces de acuerdo con directrices del Ministerio. Tenemos nosotros muy claro que CMDIC va a ser la guía para utilizar determinados estándares en determinados ámbitos clínicos. Y nosotros lo que podemos hacer en este ámbito es ofrecer nuestra suite de interoperabilidad. No le llamamos servidor de terminologías, le llamamos suite de interoperabilidad porque es un servidor de terminologías al uso que maneja subsets, mapeos, actualiza las terminologías, pero adicionalmente tiene una suite de herramientas de codificación automática que genera la capacidad de recuperar el dato en el punto que sea del ciclo de vida de este, ¿no? Entonces, estamos muy orgullosos porque lo que hemos querido es dar una solución a la investigación biomédica, haciendo que este servidor de terminologías trabaje no solo con terminologías clínicas, Loeng, SNOMED, CIE10, CIO3, CIO11, sino también las genómicas. Con Óscar compartimos background, ¿no? Estábamos los dos en una asociación Bioinformatics Barcelona y ahí aprendimos un montón. Había un grupo muy interesante, hacíamos task force, no sé si lo recuerdas, trabajando con hospitales, con datos genómicos. Ahí vimos la necesidad de tener en el mismo servidor de terminologías HPO, OMIM, Orphanet, GenBank, RefSec. Ya sé que a muchos os va a sonar rarito esto, pero bueno, son todas las terminologías que necesitamos para poder etiquetar el dato desde que se genera en el ámbito asistencial hasta que sale del output del NGS y queremos hablar de fenotipos, queremos hablar de variantes, incluso de significación clínica de estas variantes. Entonces, hemos incluso incorporado en el servidor de terminologías terminologías relevantes para la farma como HUDRAC, METRA y OMBOP. Entonces, estamos viendo que herramientas de este tipo se configuran indispensables para los espacios de datos sanitarios, donde tenemos que poder explotar los datos conjuntamente. Muchas gracias, Mireia. Bueno, ahora pasamos a una ronda de preguntas. Yo lanzo la pregunta y vosotros vais interviniendo y os replicáis el uno al otro o intervenís. Tenemos 10 minutos por pregunta, o sea que voy a lanzar la primera. ¿Cómo deben articularse las oficinas del dato en salud con las estructuras clínicas y de investigación para maximizar el valor de la información sin generar esos silos de los que hablabais? ¿Quién empieza? Muy bien. Adelante, Helen. Tú. José Manuel. Adelante. No se te oye. Espera, a ver. Vale, a ver. ¿Está encendido? ¿Se me oye ahora?
Hola, ahora sí. Bueno, pues, a ver, antes ya he hablado un poco de esto, ¿no? Es decir, la forma de evitar la generación de silos. En realidad, a medio y largo plazo, yo creo que lo que hay que hacer, como casi siempre que se quiere corregir algo, que merezca la pena hacerlo bien en vez de hacerlo mal, o por lo menos hacerlo alineado con lo que uno está peleando. Al final ofreciendo unos buenos servicios, que sí que es verdad que tienen una base importante tecnológica, si estás gestionando la gobernanza adecuadamente, donde hay una serie de suscriptores a los datos, con una fecha de inicio y fin, entendiendo que son anonimizados o no, o pseudonimizados, lo que sea en cada caso. Si la oficina del dato ofrece un servicio bueno para aquellas personas que en la organización tienen intereses o inquietudes en utilizar datos para la investigación, por ejemplo, si lo hacemos bien, a la larga, a ellos les merecerá la pena integrarse en esta forma de trabajo. Si el que lo hace de una forma no alineada, generando un silo, de una forma no controlada, salvo con los requisitos mínimos para que se garantice, tengamos las garantías suficientes en cuanto a protección de datos y ética del dato, pero no está alineado con ninguna otra fuente de información, eso de alguna forma debería penalizarse, es decir, no debería reconocerse como una fuente, digamos, tan buena o de tanta calidad o tan contrastable como las que han pasado por la oficina del dato. Y esto va a ser cuestión de practicidad, es decir, cuando empiece a ponerse en marcha esto de una forma realmente constatable, pues yo creo que pocos estudios o pocos trabajos puedan salir adelante sin la validez de una oficina del dato, sea del nivel que sea. Creo que es como el mercado, ¿no? que se va creando. Una buena oferta, un buen catálogo también es importante. Oye, antes de ponerte a crear el que hace 15, según el dibujo anterior, pues que los 14 que tengo sean suficientemente completos, fiables, actualizados, como para que a ti te merezca la pena reutilizar algo de lo que estamos usando y no inventar algo nuevo. Con lo cual, creo que ofreciendo, y por resumir, unos buenos servicios que sean accesibles, que sean transparentes, que se vaya publicando lo que se va consiguiendo, hará de alguna forma el efecto de atracción para que aquellos que sienten la tentación o el camino rápido de crear una nueva fuente de datos, un silo, sientan que a través de la oficina del dato es el camino correcto de obtener unos buenos servicios que le permitan llevar a cabo el estudio o el trabajo que pensaba hacer. Muy bien. Muchas gracias. No, a mí me ha gustado mucho tu respuesta. Yo creo que nosotros desde la oficina del datos ya estamos empezando eso. Sabéis que se han empezado a hacer esos casos de uso que a nivel de servicios sanitarios, que lo que permite es compartir mayor número de datos. Si tú ofreces más cantidad de datos, al final es más interesante para el investigador. Lo contabas tú, lo he contado yo también. No es lo mismo tener 100 datos de pacientes, o sea, 100 pacientes, que tener 1000, que tener 10.000. Tu potencia de investigación será mucho mayor. Entonces, yo creo que ese es uno de los atractivos que tiene estas oficinas del dato, que van a gobernar estos estudios y hacer que estos datos de verdad tengan sentido, porque a lo mejor 20 estudios hechos a nivel silo no tienen sentido, porque al final pueden ser el mismo estudio, que generalmente pasa esto, que cada hospital ha hecho su propia investigación con lo que tenían, cuando nuestra oficina del dato, por ejemplo, ahora está ofreciendo a los servicios sanitarios hacer grandes casos de uso con mucha información. El Ministerio maneja mucha información. Tenemos pues CMBD, que mueve toda la hospitalización, tanto de la pública como de la privada. Tenemos BDCAP, que mueve 12,5 millones de ciudadanos. Eso es mucha más información que la que tú puedes sacar de tu propio hospital, por muy grande que sea. Yo creo que eso es una de las cosas que más va a ayudar, ¿no?, a que las investigaciones entren, y viene el espacio europeo de datos, que ahí ya podrá ser más tirar hacia más Europa incluso, o sea, que pueden ser grandes estudios, y ahí está la potencia para que más haya menos sesgos, que al final es el problema también de los estudios de investigación. Y a lo mejor ahí forzar a los investigadores, que yo también te entiendo que a veces los profesionales sanitarios van por la puerta de atrás a hacer su propia investigación, cogen las propias historias. Ha aparecido un caso que no sabes ni dónde ha salido esta información, ni se la han pedido a alguien, o se ha hecho por las vías, ¿no?, más adecuadas. Muy bien. ¿Alguien más quiere aportar algo?
funcionando. Este. ¿Funciona ya? Ah, Sí, este ah, también. ¿eso va? Teníamos información privilegiada de que Ah. funcionaba el micrófono. Bueno, yo, si queremos responder estrictamente a la pregunta de cómo debería estar estructurada, ¿hay algo que está sonando por aquí? Hay que De apagarlo. cómo está estructurada o cómo debería estar estructurada, creo que yo lo he mencionado antes, ha de ser transversal en la compañía, es importantísimo, es decir, no puede estar solamente una parte representada, han de estar todos pues, los actores implicados en su conjunto. Hay otra parte que creo que es muy relevante y es que han de estar alineadas los objetivos estratégicos de la oficina con los que tengan tanto la parte asistencial como la parte de investigación, así como otras áreas de la compañía que puedan estar implicadas en la explotación de esos datos. Esto ocurre con mucha frecuencia, que la investigación tiene un objetivo estratégico que se ha marcado, que no coincide para nada con el objetivo que se ha determinado a la compañía en la elaboración de este espacio de datos, ¿no? Y creo que esto es esencial porque si no, pues será un trabajo que dará muchas vueltas antes de llegar a buen puerto. Importantísimo, creo que ahora mismo, y que esto lo sufrimos todos, hay una parte que es brutalmente indispensable para todos, que es la ciberseguridad, porque estamos manejando datos altamente sensibles y estamos en el foco de los malos, ¿no? Por tanto, la ciberseguridad tiene que estar presente en esa oficina del dato. Y hay una parte muy relevante que es todo lo relacionado con la ética y el uso ético de estos datos, que no nos lo podemos saltar tampoco y que ha de estar muy presente. Ahora mismo la protección de datos, la ciberseguridad y la ética tienen que ser parte relevante, por no decir indispensable, antes de para poder poner en marcha la oficina del dato en una organización sanitaria. Muy bien. Yo querría añadir, siempre desde la parte de interoperabilidad semántica, que es donde tenemos la experiencia, que al final siempre pensamos que en la oficina del dato son muy relevantes los sistemas, los catálogos y las terminologías que harán accionar estos datos. Entonces, nosotros hemos llegado a establecer una metodología porque nos ha salido bien en una comunidad, hemos querido replicarla y en eso estamos en mejorarla, ¿no? Nuestra idea es, cuando llegamos a una área de salud que necesita que colaboremos como terminólogos en la oficina del dato, siempre pensamos que tenemos que tener un mapa de sistemas. Luego, dentro de ese mapa de sistemas vemos qué catálogos están incluidos en cada sistema, hacemos un inventario de los catálogos y vemos si están normalizados con el Real Decreto, si estamos utilizando las terminologías que manda el Real Decreto o estamos hablando un lenguaje propio y debemos migrarlos. Entonces ahí es donde creemos que las herramientas ayudan, ¿no? Puedes tener un servidor, puedes meter todos los catálogos, puedes ir normalizando los que no tienes normalizados y puedes tener accesible esos catálogos a tiempo real contra los sistemas para que sea un trabajo desatendido y no tengas que volver a generar ese esfuerzo, ¿no? Esta es la parte que nosotros hemos visto. Muy bien. Pues, ¿quieres? A ver ese. Ahora sí. Yo solo para añadir un contrapunto desde el otro lado. O sea, nosotros sufrimos las oficinas del dato, pero las oficinas del dato sufren por sí solas. Y sufren por sí solas porque, precisamente por lo que habéis dicho, hay un montón de responsabilidades verticales. Ética, ciberseguridad, protección de datos, regulatorio. ¿Dónde acaba? Claro, ¿quién implementa esto? ¿Vosotros? ¿La oficina del dato? No. Lo acaban implementando las empresas de producto, los equipos de producto, las empresas de proyectos, las consultoras, ¿no? Los equipos de proyecto. ¿Y quién forma al product manager o al project manager? Porque, claro, yo muchas veces me encuentro que los juniors de mi equipo, los seniors no, los seniors ya dominan todo, pero los juniors entran, claro, hacen diseños funcionales, pero que no tienen en cuenta todos los requisitos que deberían tener en cuenta. Claro, yo creo que hay un papel fundamental de la oficina del dato que es la capacitación / formación / educación. Porque si educamos a los
investigadores que eventualmente crean un silo, a los gestores de proyectos que eventualmente te hacen un mal diseño de proyecto, a el investigador que genera un mal diseño de estudio clínico por la cual cosa al final pues no se ha pedido consentimiento informado, la determinada cláusula que evita el uso secundario de estos datos para un nuevo propósito en el futuro. Claro, esto elimina problemas de raíz, elimina no es por la parte de la oficina del dato, pero requiere una capacitación a la parte externa a la oficina. Claro, ¿de dónde sacamos esto? Porque cuando queremos un gestor de proyectos certificado, hacemos un PMP o alguna cosa de estas de Scrum o tal y cual, tienes un sellito que te dice, oye, tú sabes de esto, después sabes o no sabes, pero tienes un sellito. Cuando quieres a alguien que sepa de Fire, te certificas en Fire. Pero ¿y cuándo tienes que saber de gobernanza de datos, pero no como gestor, sino como usuario de la gobernanza, como implementador, como director de proyecto? ¿De dónde sacamos esta certificación, esta capacitación? Yo creo que sería interesante pensar qué organismo, no sé si es una cosa nacional o si es una cosa más, incluso desde la 6, o de una cosa que se pueda promover a nivel de AENOR, yo qué sé, o de la UNE, o de cosas así, de esquemas de certificación. No hace falta, evidentemente, que sepamos todos de todo, pero igual que hacer un PMP o hacer una formación en Fire son cursillos de una semana que luego te dan una determinada capacitación, yo creo que en una semana se puede dar, en 10 horas, en 20 horas, se puede dar un contenido mínimo de saber navegar entre las diferentes verticales de ciberseguridad, ética, para que tengamos mejores diseños, mejores gestiones y menos trabajo a las oficinas de los datos. Por la cual la parte de educación yo creo que es muy relevante que se incorpore en las oficinas. Muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos que cortar, que si no nos... Bueno, va, ¿es cortito? Vale, venga, va. Bueno, esta que viene... Vale, venga, va. Esta es cortita, ¿vale? Y esta es, ¿qué modelo de liderazgo y perfil profesional es el más adecuado para dirigir una oficina del dato en una organización sanitaria, ¿vale? Esto es buscar al Messi del Chief Data Office, ¿vale? A ver, igual hay alguno aquí, pero ¿qué perfil creéis que es qué modelo de liderazgo y qué perfil creéis que sería el más indicado para ser un Chief Data Office? Nada, bueno, yo te cuento, mi opinión es que debe ser, indudablemente tiene que tener conocimientos técnicos de gestión de datos, tiene que tener capacidad de gestión de proyectos y de coordinación, comunicación, habilidades de comunicación, porque va a tener que transmitir y que escuchar y que coordinar a mucha gente. Son equipos, por lo menos lo que nosotros estamos tratando de hacer es que sea que sea integrado por muchas diferentes capacidades y perfiles, por tanto ha de ser un perfil comunicador. Pero por otro lado también tiene que tener al menos contar dentro de su equipo, que era lo que iba a decir antes, contar dentro de su equipo con gente de ciberseguridad y con gente de protección de datos o de ética. O sea, no vas a encontrar una persona que sepa absolutamente de todo, pero sí ha de ser un buen técnico, conocedor de lo que está hablando, ha de ser un buen comunicador y un buen gestor de proyectos. Y además rodearse de un equipo que complete esas áreas que son imprescindibles ahora mismo. Para mí ese es el perfil. Muy bien. Yo creo que tiene que tener una clara comprensión clínica, ¿no? O sea, ineludible. Y luego tener claro el valor del dato. Y luego todas esas verticales que son muy transversales, ¿no? Pues ética, privacidad, analytics, nociones. Yo no creo que nadie tenga que ser experto en todo, porque ya tienes a tus trabajadores que son los expertos, ¿no? Pero tienes que ser capaz de guiar a este equipo pluridisciplinar. Entonces, hay muchas nuevas profesiones que están generando, da igual si eres físico, matemático o incluso biólogo. Al final, si tienes las capacidades, puedes liderar equipos, ¿no? Sí. ¿Alguno más? ¿Queréis aportar algo? Bueno, está claro, ¿no? Al final es una mezcla de conocimientos, ¿no? Tiene que tener, puede ser un médico o puede ser alguien del sector que haya trabajado en estos ámbitos o puede ser alguien técnico, informático o especialista en datos
que conozca el mundo Sí, sanitario, ¿no? el Chief Data Officer, ¿no? Sería. Bueno, que sepa comunicar y que sepa comunicar hacia abajo y hacia arriba, y coordinar. Muy bien. Vamos, ahora hemos ganado un montón de tiempo. Sí, sí. No. Vale, va. La tercera. ¿Cómo equilibrar la innovación basada en datos? Pues el uso de la IA o la analítica avanzada con las exigencias de privacidad y seguridad del paciente. Muy bien, dilo. Venga, va, ¿quién empieza? ¿Este? Este no sé si va o no va. A ver. A ver, básicamente, desde nuestra experiencia, hay un factor que va muy ligado con lo que decía de la entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer, que no requiere saber profundidad, requiere simplemente, oye, no puedes hacer un estudio secundario sobre el dato primario, porque el dato primario no está anonimizado, porque no está preparado para ser explotado secundariamente. Claro, nosotros nos encontramos, pero es que no quiero duplicar el dato. Bueno, no quieres duplicar el dato, pero entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo garantizas a nivel de ciberseguridad que el acceso a ese dato, que en el mejor de los casos está enmascarado, porque la información está en la base de datos, simplemente es que no la estás exportando? ¿Cómo puedes asegurar que no hay un pequeño error de configuración o que sin querer un administrador da el check que no es y esa persona ve un campo que no debería ver del nombre o del DNI o del número de la seguridad social de una determinada persona? Claro. A veces pedimos a los sistemas de información hacer volteretas y pedimos hacer investigación secundaria sobre el dato primario. No es una buena praxis, no es una cosa que tengamos que permitir desde de salida. No digo que en algún caso no se pueda hacer algún agregado dinámico o alguna cosa así, pero es que incluso el agregado será un dato secundario sobre el que tomaremos la decisión. Entonces, el trabajo de una oficina del dato de preparar el entorno, ¿no? Esto del TRE, ¿no? Del Trusted Research Environment, del entorno seguro de investigación, esto es fundamental. Es decir, ¿con qué directivas vamos a preparar los datos para ser explotables para uso secundario? Y si lo hacemos bien, con todas las garantías de anonimización o pseudo-anonimización o lo que corresponda en una evaluación de impacto, que para eso hay un procedimiento formal que se llama evaluación de impacto, hacemos este procedimiento y en principio no deberíamos tener mayores problemas o mayores consideraciones tecnológicas, éticas o tal, porque ya las hemos tenido en la evaluación del impacto. Y esto estamos obligados a hacerlo en cada proyecto de investigación, tiene que haber, o en cada proyecto o en cada sistema, tiene que haber una evaluación de impacto por RGPD. Entonces, bueno, no es tan complicado, simplemente es saber hacerlo bien y saber a quién tienes que preguntar para qué hemos de hacer y no pedirle peras al olmo y no pedirle investigación secundaria al sistema primario. Claro. En Cubia, aparte de este servidor de terminologías tan bonito que tenemos otros departamentales y me han cedido información los compañeros. Tenemos una herramienta donde la innovación y la privacidad no están para nada reñidas, ¿no? Se llama Privacy Analytics, quizás lo habéis conocido porque se ha presentado en algún foro de las 6, y anonimiza y pseudo-anonimiza de manera muy robusta sin comprometer nunca la identidad del paciente. Y es tan solvente la herramienta que está trabajando a tiempo real en UK para 55 millones de historias clínicas. Entonces, esto, en nuestra empresa hay mucha cultura del dato y hay una frase que me gusta mucho, que es que el valor del dato es directamente el valor proporcional a la confianza que genera. Entonces, si utilizamos herramientas que nos den la tranquilidad de poder explotar datos de investigación, no tendría que estar reñida la innovación, ¿no?, con la privacidad. Sí, solamente añadir un detalle, y es que lo primero es que el paciente ha de conocer en todo momento que vamos a utilizar sus datos y que nos haya dado el consentimiento, no nos olvidemos, ¿eh? Los datos son del paciente, nosotros los tenemos y los podemos usar si el paciente nos autoriza, porque hay veces que se nos olvida, ¿eh?, que creemos que somos el dueño de la información y la información, vale, nos la han prestado, ¿vale?, pero que nos la tienen que prestar, si no, no hay forma de utilizarla. Esto es otra de las características que tenemos en este entorno sanitario.
me gusta Mercedes porque aunque es de la privada es como si fuera de la pública, es decir, realmente nuestra visión desde lo público es ser garantistas respecto, más desde el paciente, ¿no? Pero desde el punto de vista nuestro, del ciudadano, tenemos que ser garantes con la privacidad de los datos del ciudadano. Y eso es fundamental. O cualquier otra cosa que hagamos en la que peligre esa privacidad de los datos, pone en peligro todo lo que estamos haciendo, ¿no? Eso es fundamental y me encanta que venga de una empresa privada esa apreciación, ¿no? ¿Vale? Eso es cierto, pero me gustaría puntualizar Vale. una cosa. Buena parte de los movimientos que estamos haciendo ahora mismo a nivel nacional pues vienen del impulso del espacio europeo de datos sanitarios. Y esto tiene un propósito muy claro. Es decir, Europa se ha caracterizado siempre, o desde hace ya mucho tiempo, por ser muy proteccionista. Nuestras empresas se quejaban de que estaban en desventaja por la ley de protección de datos tan férrea que teníamos, o que tenemos, y no podían trabajar en las mismas condiciones que empresas de otras partes del mundo. Encima sacamos un reglamento de la inteligencia artificial, que tampoco la tiene nadie, solamente Europa. El espacio europeo de datos sanitarios y la normativa que viene asociada es la primera norma que nos permite usar datos del paciente sin su consentimiento en todos los casos, cuando es para uso secundario. Lo que intenta es habilitar un modo seguro, reglado, que a las empresas europeas las ponga en los mismos niveles, o se pretende esto, que las empresas de otras partes del mundo y poder trabajar con datos que previamente han sido entregados con las mayores garantías que son las que tenemos a nivel europeo. La pregunta que tú hacías, ¿cómo asegurar la innovación protegiendo los datos y tal? Es una pregunta trampa. La respuesta es lo que estamos hablando aquí, las oficinas de datos. Es decir, tenemos herramientas que sí que hacen lo que antes estaba comentando. Sí, podemos pedirle que anonimicen, claro que sí, y vamos a estar seguros que anonimizan. Si no, lo estamos haciendo mal, o los proveedores, o lo que sea. Pero claro que está garantizado. Y se puede entregar, se puede trabajar, o pseudonimizar, si luego queremos nosotros recuperar los resultados para uso primario. La oficina del dato es el camino para garantizar eso, y la norma que rodea todo este espacio europeo de datos sanitarios son las garantías que necesitamos para hacerlo de una forma más segura que en otras partes del mundo, pero intentando no quedarnos atrás a la hora de producir pues inteligencia artificial, estudios, investigaciones, etcétera. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Venga, va, pues vamos con la última, que es la última ya, ¿eh? Vale, venga, va. Bueno, ahora realmente es ¿cuáles son los principales indicadores de impacto que deberían medir las oficinas del dato en salud? ¿Y cómo demostrar su retorno de inversión a la dirección y a los profesionales sanitarios? ¿Quién empieza? Yo he pedido ayuda a mi empresa para tener un poco nociones de en qué proyectos estamos trabajando a nivel de ROI en oficinas del dato. Tengo métricas, si queréis os explico 2 casos de uso muy rapiditos. A ver, un poco lo que me vienen a comentar aquí es que nosotros no medimos solo el ROI en aspecto económico, sino lo hacemos a través de la eficiencia asistencial, calidad de atención, seguridad del paciente, que todo esto al final redunda siempre en un beneficio económico y en un beneficio para el paciente, la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, me han pasado dos casos de uso. Uno es el ROI en eficiencia asistencial, ¿no? En un contexto de una red de hospitales donde se implementa un sistema de analítica avanzada, con datos interoperables que hemos normalizado con las herramientas de servidor de terminologías con SNOMED y LOIN, queremos predecir reingresos en pacientes de POC. Entonces, la solución es un modelo Machine Learning entrenado sobre datos anonimizados con tecnología de privacidad, la que estábamos comentando antes, donde se identifican pacientes con alto riesgo de reingreso en el alta hospitalaria. Entonces, las métricas serían reducción del 18% de reingresos evitables en 6 meses, liberación de 1.200 estancias hospitalarias, ahorro estimado 720.000 euros. Un poco para... Y tengo otro, pero bueno, prefiero que... Bueno, yo creo que un indicador normalmente suele ser la completitud y la exactitud de los datos en la medida en la que lo puedas medir, ¿no? Para ver que efectivamente tu base de datos o tu data lake es correcto. En la parte
datos, indicadores también de la eficiencia operativa, es decir, si yo que sé, hay miles, ahí se pueden coger, en cada business case tendrá el suyo, también de la satisfacción del paciente, que es importante, y por supuesto todo con su business case, los costes, los beneficios, etcétera, etcétera. Convencer a la dirección, pues hay veces que están súper contentos con lo que les estás presentando y aunque el número no esté muy allá, les gusta mucho, y hay veces que tú vas todo emocionado y no hay manera. O sea que bueno, yo creo que para intentar conseguir que se aprueben estas cosas, un business case sólido, bien hecho y luego un seguimiento de indicadores que estén acordados previamente es la única manera. Generar confianza en que lo que haces lo haces de una manera profesional, que se puede medir, y a partir de ahí, pues poco a poco, cada vez la dirección estará más por la labor de invertir dinero en todo este tipo de proyectos. A ver. Sí, ahora ya. No, yo solo un apunte que se juntan. Ciérralo, Que el ciérralo, impacto no solo hay que pensar en el impacto económico, al final mucho es calidad de vida, ¿no? O sea, la mejora a lo mejor en un paciente, pues a ti económicamente no te ha salido súper rentable, no hemos bajado los costes, pero a lo mejor a lo largo en su día a día sí que hemos mejorado la calidad. Entonces, esos son muy difíciles de medir. Tienes distintos, ¿no? Puedes mirar las evaluaciones que se hacen a los ciudadanos, los PROMs y demás, los PREMs, pero es verdad que eso es bastante difícil de evaluar, ¿no? Porque esos pacientes que no han ingresado, es verdad que disminuye un coste, ¿no? Para, pues, si es un servicio privado o para el SNS, pero ¿cuánto le está repercutiendo a ese ciudadano? ¿Cuántos días que no ha ido a trabajar? ¿Cuántos días que a lo mejor tenía que hacer cosas y no ha podido hacerlas? Lo que reporta, pues si tiene, yo que sé, cuidados familiares, tiene que cuidar, que está en su cargo, no ha podido ir. Todo eso al final también son costes no tan fáciles de medir, pero que son un gran impacto, ¿no? O pues a lo mejor todo esto nos ayuda a que las personas con un EPOC grave no tengan que ir al hospital. Vale, ese coste de movimiento a ti como SNS generalmente, salvo que tengan que ir en ambulancia, no te repercute, pero lo que le está mejorando la vida a esa persona, eso sí que es una gran evaluación, ¿no? Del impacto que puede tener esos estudios, ¿no? Si tú estás evaluando que si le pones cierto tratamiento, esa persona tiene que hacer menos consultas, al final son menos horas de trabajo no lectivo. Hay gente que tiene que trabajar, gente autónoma, gente que cuida, y todo eso que es muy difícil de evaluar, son cosas que también son importantes, ¿no? Y entiendo que también en la privada, pero en el SNS, que al final somos garantes de la salud de nuestros ciudadanos, pues es una de las cosas que más buscamos, ¿no? Nos pasa con otros servicios, nos preguntan a veces cuál es el impacto que tiene historia clínica, por ejemplo, a nivel nacional, económicamente. Pues económicamente puede que no te podamos saber cuántas radiografías se han disminuido por hacer esto, pero el ciudadano tener su información en un único sitio, poder evaluarla, que el profesional lo haga, eso es un gran impacto. Entonces, yo creo que también solo era yo en mi base de filosofar, que también la parte más, ¿no?, humana, más social, tenemos que tenerla en cuenta, ¿no? Que es muy importante y esa es muy difícil, pero hay que tenerla, porque yo creo que es más que bajar 100.000 euros, que está muy bien, ¿eh? No quiere decir que nosotros tenemos que pensar que tenemos que mantener el SNR y a mí me tiene que llegar para cuando llegue y tenga algo más grave, pero que esas pequeñas mejoras en la salud de las personas también tienen que estar dentro de nuestra evaluación y de nuestro objetivo. Muy bien. Bueno, no son pequeñas, eso es lo más importante, eso es lo que nos mueve todos los días, ¿no? Lo que estamos haciendo, ¿no? Y a todos los que estamos aquí, pienso yo. No sé, se me ocurre que tal vez cosas más inmediatas, pues puede ser, pues, contar el número de publicaciones o de estudios que se basan en datos provistos por las oficinas del dato, o ver la reducción que hay en las peticiones de nuevas fuentes de información, o ver cuáles de los resultados de esos estudios han impactado de una forma ponderada en el servicio de salud a nivel local o nacional, algo sea numérico que nos permita hacer un poco, tener una visión de si esto va bien o va mal, porque si al final monta la oficina del dato
y todo el mundo sigue haciendo lo mismo, estamos generando lo mismo, la agregación de fuentes, y la gente está haciendo estudios por otro lado, no, hay que sacar estudios de aquí, de lo que estamos, del catálogo que tenemos, lo que estamos ofreciendo, y además que luego pues, repercutan de una forma directa o indirecta en lo que estamos buscando, que es la mejora al final de la salud. ¿Ya está? Bueno, yo voy a sacar unas conclusiones y luego abrimos el turno de preguntas, ¿vale? Nos queda tiempo. Bueno, mi conclusión es muy sencilla, ¿no? Pongamos el paciente en el centro del dato, que es lo realmente importante, ¿no? Desde el punto de vista como sanitario o desde el punto de vista como ciudadano. El ciudadano o el paciente, en este caso, tiene que estar en el centro del dato. Engrasemos todos los mecanismos, las normativas, la interoperabilidad, la definición de estándares, hagamos que la vida de las personas sea mejor, ¿no? O sea que esa es la conclusión que he sacado, que creo que es el mayor beneficio que se puede llegar, ¿no? Mejorar la salud de las personas y facilitarles la vida al final de alguna manera, ¿no? Llega el turno de las preguntas. Tenemos 8 minutitos para preguntas. O sea que cuando queráis. Sí, hola, muy buenas tardes. Soy Carlos Rollo, soy el director de Estrategia de Salud de GMV. He sido durante 6 o 7 años coordinador de este foro, por lo tanto no soy sospechoso de no creerme en estas cosas, pero quiero verter alguna opinión personal, absoluta personal, al margen de lo que pueda pensar mi empresa, mi compañía, ¿vale? Yo, además de ser médico, Belén, como tú, soy paciente oncológico. Yo soy de los que tenemos algo. Lo mío es algo más grave que lo tuyo. Entonces, yo llevo unos años planteándome, desde que soy paciente más, pero de antes ya, con esto de la privacidad, de que si hay que defender la privacidad de los datos del paciente, de si no se pueden utilizar los datos secundarios sacándolos desde los primarios, yo quiero como paciente que se saquen, que se sepa todo lo que me pasa a mí, para que investiguen los que tengan que investigar y hacerme el futuro de vida mejor que el que tengo. Yo creo que aquí falta el preguntar al paciente, ¿tú donarías tus datos? Esto va mucho más allá de un consentimiento informado. Cuando en España alguien tiene un accidente de tráfico, si no dice explícitamente que no quiere donar sus órganos son utilizados para un trasplante. Pues con los datos debería pasar lo mismo. Yo, como paciente, quiero que se conozcan mis datos. Y si yo ahora mismo tengo un desmayo y me caigo aquí, quiero que todos sepáis que soy un paciente oncológico y que podáis reaccionar a este evento que acabo de tener. Por lo tanto, lo de defender con tanto ahínco la privacidad está bien. Y mi empresa y mis compañeros lo hacemos así porque es lo que nos toca. Pero como paciente oncológico, quiero sacar y poner encima de la mesa este concepto de donación de datos, porque yo quiero que todo el mundo sepa lo que tengo. Y creo que muchos pacientes estamos en la misma línea. Muchísimas gracias. Bien. A ver, ¿te va o no? ¿Vale? A ver. ¿Este? ¿Ahora? ¿Qué color? Perdona, bueno, sí. Mira a ver este. Prueba ese, prueba ese. No, tienes toda la razón. Yo, como decía, he sido médico de enfermedades metabólicas, son enfermedades muy raras, muy graves, son pacientes que se mueren muchos antes de llegar a ser adultos, incluso mucho antes, son familias que sufren mucho, jamás hay ninguna, siempre se hacen estudios genéticos porque son enfermedades raras, no he visto ninguna familia que haya dicho que no quiera compartir los datos. En muchas ponencias, no me acuerdo del nombre del catedrático, dice los datos salvan vidas. Y a lo mejor esperemos que sea la nuestra, pero si no la de los demás, ¿no?
porque al final todos los datos, siendo eso, podemos ser más hacia las personas, dar nuestros datos para que alguien no pase por lo que hemos pasado nosotros, o si con un poco de suerte a nosotros nos salvan, ¿no? Yo estoy de acuerdo y por eso el reglamento va en esa dirección. Los datos salvan vidas y tenemos que tener en cuenta. Y en el SNS es el dinero que todos invertimos para que nos reporta a nosotros. Y es justo, yo creo, que toda esa información la tengan los demás. Yo por eso siempre pongo casos de que yo tengo una enfermedad, mi madre tiene un trasplante, gracias a alguien que se murió en algún accidente, pues ha tenido un trasplante. Si no, pues a lo mejor hubiese estado otro año más en diálisis, que ¿cuánto le cuesta al Estado? Mucho, porque la diálisis sabemos que es muy cara. Pero ya no es solo eso, la calidad de vida, de todos los días tener que estar en diálisis, de lo que pierdes de vida, ¿no? Porque es vida. Si tú estás hasta las 7 de la tarde en un tratamiento, no estás en tu casa, no estás con tu familia, no estás haciendo tus cosas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que los datos hay que compartirlos y tiene que haber muy pocas restricciones a usarlos cuando es algo para el bien común. Entonces, totalmente de acuerdo contigo, los datos salvan vidas y estoy de acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Quedan 2 minutos, o sea que no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues muchas gracias. Concluimos la sesión. Gracias por